Muy metida, 15 o 20 o 25, toqueteando un poco para allá, para acá, y la verdad que mi vida tuvo consecuencias tremendas. Yo terminé poseída por el demonio, lo típico que se ve en las películas de la niña del exorcista, pues todo eso es cierto. Entonces hay que tener mucha precaución con este tipo de terapias y nuestro apostolado consiste precisamente en esto, en el movimiento Creo. Damos testimonio, hablamos sobre los riesgos que simplemente por hacer una vez Reiki, una vez yoga, una vez registros acásicos, tu vida puede terminar patas arriba. Así que realmente no merece la pena decir, no, si por una vez. Amigos, finalmente les traemos la entrevista que tuvimos haciendo a Catalina Davis con Román en Bugueados para que puedan aprovecharla después del momento frustrado que tuvimos ahí donde se nos cayó el streaming. Les traemos la entrevista completita para que la aprovechen, para que agarren, busquen un pochoclito y se sienten en casa a aprovecharla porque es imperdible. Catalina, fundadora del movimiento Creo, nos cuenta después de cómo llega ya al catolicismo y a la fe en Jesús después de un largo recorrido por diversas formas de espiritualidad que tienen que ver con la nueva era, cómo la dañaron, cómo le hicieron daño y cómo ella en un momento de búsqueda logra encontrar a Jesús o logra en realidad dejarse encontrar por el Señor, ¿no? Es un testimonio exquisito. Después vamos a ver con el Román de tirar un rato de streaming para poder comentar, para poder reaccionar a muchas cosas que se dicen allí que creo que hay que aprovecharlas para seguir profundizándola. Aquí les traemos la entrevista completa, disfrútenla y comenten porque queremos saber qué piensan al respecto y qué resonancias les generan. Contanos un poquito de estos 15 o 20 años de tu historia que te llevaron o que te acercaron ahí. Bueno, pues yo diría, como sé que hay muchos jóvenes que quizás me están escuchando, que es fundamental la obediencia a los padres cuando te dicen, oye, pues pórtate bien, estudia, haz esto, haz lo otro, porque realmente en la desobediencia nacen carencias que luego pues terminan mal. En mi caso, mis padres no eran católicos, practicantes, digamos, bueno, creían en algo, pero sí que es verdad que tenían unos valores muy rectos que siempre me inculcaron. Pero a los 15 años empecé a toquetear, bueno, incluso antes, yo creo, tipo 12, 15. En el año 98 salió una película, mucho cuidado con las películas que vemos, mucho cuidado con los contenidos que consumimos en internet, en la radio, porque pueden cambiarte la vida drásticamente como me pasó a mí. En el 1998 sale una película que se llama Jóvenes y Brujas, que yo voy a ver con unas amigas del colegio. En esa película se muestran las consecuencias de la magia, pero muy fuertemente. O sea, todas terminan fatal menos una. Y dijimos, nosotros somos esa una, que hacemos magia blanca, que ayudamos, y entonces todo me va a ir bien. Pero la realidad es que creo que terminamos como las otras dos, que no terminaron tan bien. Entonces ahí empezó mi experimento con la magia. Un conjurito aquí, una echadita de cartas allá, un amuleto aquí, una estrellita de David, que sí, que dicen, no, pero es que esto es judío ya, pero es que ahora tiene otra dimensión dentro del esoterismo, y me compro un pentagrama y una bola de cristal, y así empecé a intentar controlar mi vida a través de la magia. Obviamente no salió bien, abrí un portón gigante que me llevó a una decadencia inmensa interna. La verdad que yo estaba muy, muy mal. Incluso yo recuerdo que de joven no tenía ideas suicidas, pero de estas veces que dices, es que mi vida no tiene sentido, no sé qué estoy haciendo aquí, me quiero morir, pues así estaba de desolada. Y entonces entró en mi vida, claro, en la desolación, el mal se aprovecha también, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, porque si no estamos llenos de Dios, estamos vacíos para que entre algo a ocupar su lugar. Y en eso no fue un algo, fue un alguien, un chico, que, bueno, a comparación de mí, yo estudiaba, sacaba notazas, todo me iba genial en el colegio, los profesores me amaban, los niños me odiaban porque sufrí mucho bullying, pero encontré un chico que en España llamamos malote, ¿vale? Que son estos típicos que están
en el límite del bien y del mal, que toquetean drogas, que salen de fiesta, que ya se acuestan con chicas. Yo tenía ya 15, 16 y bueno, al principio, como iba en contra de mis valores, yo le rechazo. Pero él insistió, insistió, insistió y me dio todo lo que el mundo desea, que es fama, porque él era súper popular. Entonces yo, si estaba a su lado, me convertí automáticamente en la chica más popular de donde fuésemos, porque todo el mundo le conocía, y eso a mí me gustó. Entonces yo era su amiga y de no tener amigos, de que nadie me hiciese ni caso ni nada, pues ahora los chavales todos han nacido con el teléfono en la mano, pero en mi época, que yo tengo ya 41, los teléfonos no existían y venían a tocarte el telefonillo, ¿vale? El timbre de la puerta y habían como colas de 20 personas tocando el timbre de la puerta para que saliese. Y esos excesos no vienen de Dios. O sea, es que eso era imposible. Si yo ahora lo analizo, digo, ¿cómo puede ser que pasé de ser la persona más desolada, más amargada del mundo, a tener cola en la puerta de mi casa para que me viniesen a buscar? Bueno, está claro que el mal estaba llevándome por ahí, porque ¿qué pasó? Pues poco a poco dices, hombre, si por el buen camino no me ha salido bien y a este le va tan bien, pues voy a hacer lo que hace él. Pues ya me apetece tener relaciones con chicos, ese fuma un porro al principio, bueno, eso era un escándalo, pero al poco tiempo lo normalizo. Vamos normalizando las cosas. Entonces, que si un porro, que si tal, y a los 18 caigo de lleno en la fiesta, las drogas y todo lo que se puede hacer en el mundo de la delincuencia, con todo lo que os podáis imaginar, excepto cocaína, Dios gracias, ese tipo de drogas fuertes no, pero pastillas, porros, hongos, todo lo que había en el mercado en esa época. Y un día el Señor tiene a bien, sin que yo realmente fuese católica ni nada, que el día de mi 19 cumpleaños, si esto empezó a los 18, a los 19, un día me levanté y dije, me he cansado de esta vida, esto no me lleva a ninguna parte y dejé todo de golpe. Entonces yo digo que ese fue el primer milagro que el Señor hizo en mí, porque dejar una vida así de la noche a la mañana y fue muy fuerte. Hay que ser muy decidido. Cuando se tienen dificultades y momentos en los que caes, porque todos caemos en algún momento, ¿no? Es muy importante tener una voluntad férrea y decir, esto yo ya no lo quiero. Entonces, el día de mi 19 cumpleaños, yo me levanté con esa sensación en el corazón. Estoy haciendo algo que está mal y quiero salir de aquí. Entonces vinieron de nuevo como 20 amigos a buscarme y todos, ya teníamos un plan de todo el fin de semana de fiesta, desde el jueves hasta el domingo, si hacía falta. Y en ese plan, me tocan el teléfono y dije, no voy a salir. ¿Cómo que no vas a salir? Digo que no voy a salir. Entonces entra mi mejor amiga, éramos muy parecidas físicamente y nos llamábamos clon. Entonces mi clon entró a buscarme y me dijo, clon, ¿qué te pasa? Y le dije, esta vida ya no es para mí, lo siento mucho. Y lo dejé todo. Luego con el tiempo me volví a encontrar con esa gente, me patearon el coche, o sea, nunca merece la pena juntarte con malas personas, aunque parezcan buenas, porque lo que tiene ese mundo es que te da un sentido de pertenencia que a lo mejor ahora no estás sintiendo. Y en el mundo de la delincuencia, de las drogas, de la fiesta, el sentido de pertenencia es muy importante porque tu vida está en riesgo todo el tiempo. Entonces, o te juntas con gente afín o no sale bien. Pero yo digo que todo eso fue consecuencia de ese toqueteo con la magia, porque eso abrió la veda al maligno. Y entonces nunca sabes por dónde va a salir. Obviamente no fue directamente proporcional, pero fue en otro sentido que obviamente hubiese podido terminar con mi vida. Es muy importante esto. A los 23 yo tengo un episodio de enfermedad. Un día me levanto y había perdido la vista y el oído en más de un 50%. Los médicos no saben qué me pasa. Y ahí empiezo un desfile por todas las terapias alternativas. Cabe decir que cuando salí del tema de las drogas, fui a hacerme un par de regresiones. Lo que pasa que cuando me contaban toda la historia, esa es la primera vez que yo entro en contacto con las terapias alternativas y la verdad que yo las rechazo porque no entendía nada. Dije, esta mujer está loca. Yo llego a la terapia alternativa, que eran estas regresiones, la chica otro tipo de terapias, pero en ese momento me hizo esta y yo empecé a ver sombras, empecé a ver cosas en las regresiones
Y cuando terminamos, me empieza a explicar lo que es, en lenguaje de la Iglesia, el panteísmo, para ir poniendo ya nombre a ciertas cosas que nos encontramos en la nueva era. Y ella me explica que todos somos un mar, o sea, que Dios es un mar y que todos estamos en ese mar. Entonces, que si tú coges un cacito, pues un vasito o una tacita o lo que quieras, y lo metes en ese mar, ese eres tú, pero es que Dios está ahí. Entonces tú eres lo mismo que Dios y con todo el universo. Y ahí empieza la soberbia, el ego. Pues bueno, yo soy Dios también. Entonces puedo crear lo que yo quiera. Puedo manipular las cosas que me están pasando a mi antojo. Y eso es muy deseable. Porque tú dices, Catalina, bueno, perdón que te interrumpa porque acabas de darme un elemento que en un testimonio que yo conozco, que algo te comentaba antes de empezar la entrevista, el elemento de la soberbia suele aparecer dentro de estos testimonios como siempre presente, como que las, estas terapias alternativas o esta modalidad de espiritualidad, por ponerles un título, comienzan a gestar precisamente eso en la persona, la conciencia o la fantasía de que pueden manipular lo divino y en cierta medida ellos son un foco de espiritualidad que los va como, no sé si es la palabra, pero empoderando, por ponerle un título, ¿no? Te hago el comentario, digo, quizás vos podés profundizar en esa sensación, esa soberbia que te iba creciendo interiormente. claro que sí. Creo que es un deseo innato del ser humano tener bajo control todo lo que le sucede en la vida, sobre todo cuando te va mal. Entonces, no le gusta a los chicos, no encuentro trabajo, no gano lo que quiero, él tiene una moto y yo no, el otro tiene un coche y yo no, el otro tiene una novia o un novio y yo no. Entonces, necesito hacer algo que me dé la seguridad que yo voy a cumplir con mis objetivos. Entonces, aquí nos encontramos en dos opciones, cuando realmente tenemos un poco de fe católica, ¿no? La fe y el deseo y la magia. Entonces, por un lado, cuando tú practicas la magia a través del deseo que tienes por conseguir algo, estás dispuesto a pagar lo que sea, incluso a dar tu alma para conseguir algo. Yo, como terapeuta, yo creo que en el fondo el Señor algo de conciencia tenía, ¿vale? Dentro de mí, que el Señor me inspiraba, porque yo veía cómo las personas les daba igual. Había un curso y abandonaban a sus hijos. Es que me han tocado mis hijos el fin de semana y hay curso. Pues es que... Y se quejaban. Digo, ¿pero qué son tus hijos? Digo, que vas a un curso. O sea, ¿qué más te da? O sea, no. Y entonces yo veía cosas así de... Y me da igual mi familia, me da igual mi pareja, porque él no tiene el mismo nivel de conciencia que yo. Entonces yo soy mejor, él no se trabaja nada espiritualmente y yo sí. Entonces yo tengo la razón y él no. Y es ahí donde empiezan los divorcios, donde empiezan las separaciones, donde las parejas se rompen y las familias, por supuesto, dejan de tener sentido. Porque importa que yo esté bien, importa que yo consiga mis objetivos. Entonces ese es el camino de la magia, de la nueva era, de la espiritualidad, esta alternativa que habéis dicho. No me gusta mucho la palabra porque yo creo que no es una alternativa. Porque la alternativa es como que, bueno, podrías elegirla. No se puede elegir. No es una opción abierta. O sea, yo os lo digo de corazón. Hay que ser claros. Y luego, por otro... Se nos fue. Se le cortó, parece, internet a Catalina. La verdad que está muy interesante todo esto que nos está contando Abelardo. Ahí esperemos Sí, que se le esperemos reincorpore. que retome. Es un elemento interesante que nos cuenta Catalina, vos, Román, porque lo he escuchado en alguna otra vez y, Ahí y, está, y ahí volvió, ahí volvió. Hola, hola. Hola, Cat. Bien, normal, porque yo sí se escuchaba todo el rato, estaba sufriendo. Ah, Bueno, entonces decía que por otro lado tenemos el camino de la fe. El camino de la fe es un camino incierto. Y además de ser incierto, yo digo que es un camino incoherente. Porque eres súper feliz
en los momentos que peor te va. Y tú dices, bueno, es que esto solo lo puede conseguir Dios, porque no tiene ningún sentido. Entonces, tú dices, vale, parece que me estoy volviendo loco, o loca en mi caso. Estoy fatal, estoy poseída, mi vida está destrozada, pero tengo una felicidad interna, porque siento que Dios Padre me abraza, me ama. Y en ese momento de incertidumbre y de incoherencia ante el mundo, que cuando comprendemos la cruz es súper coherente, pero cuando vienes del mundo y te encuentras con eso y dices, o sea, vámonos de aquí, ¿sabes? Un momento. Entonces, es importante tomar conciencia que la fe es ese puente invisible, como Indiana Jones en Busca del Santo Grial. Hay un momento en el que está Indiana Jones en un precipicio y en el mapa dice, si aquí tiene que haber un puente. Y tú dices, yo me caigo al vacío, yo aquí no veo ningún puente, sé que el Santo Grial está ahí, pero ¿cómo llego? Y dice Indiana Jones, si está en el mapa, yo piso que voy a encontrar el puente. Y pone el pie en el puente y aparece. Pues la fe es igual. El puente está, el puente es Cristo. El puente es la Virgen que pone su manto, nos cubre y dice, venga, yo te voy a coger de la mano y no te vas a caer. Tú el puente no lo ves, el camino es incierto, pero cuando das el primer paso, tienes la certeza que aunque no sepas lo que va a pasar, estás haciendo lo correcto. Y eso es muy importante, porque tenemos que siempre diferenciar dos cosas: los sentimientos de la certeza de lo que es la verdad. Yo un día, y bueno, lo voy a contar porque como sé que es un programa enfocado a jóvenes, me parece interesante hacer un poco de hincapié, aunque me salga de las terapias alternativas. El otro día me consultaba un sacerdote sobre un caso de un chico que dice que se siente mujer, ¿no? Entonces, y me dice, ¿y qué podemos hacer? Digo, mira, hay que saber el por qué. Tú le has preguntado el por qué y me dice, el por qué es que se siente mujer. Y le digo, sí, ¿y cuántas veces en tu vida te has sentido mal? ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido triste? ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido feliz? ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido aburrido? Y a los 5 minutos ese sentimiento había cambiado. No podemos tomar decisiones en base a lo que sentimos, sino a lo que sabemos que es cierto. En este caso sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que si nosotros tomamos la decisión del camino de la fe, sabemos que todo lo que estamos haciendo es correcto. Y caminando bajo esa certeza, no nos vamos a equivocar de tomar decisiones. Cuando nosotros elegimos hacer nuestra voluntad en vez de la de Dios, Dios obviamente nos deja libres. Hijo mío, ¿tú quieres hacer esto? Hazlo. A mí más libre no me ha podido dejar. He hecho lo que me ha dado la gana en la vida. Y yo siempre digo, Señor, después de 40 años haciendo lo que me ha dado la gana en la vida, ahora ocúpate tú, porque he tomado todas las peores decisiones que podía tomar en mi vida. Entonces ahora yo no hago nada, lo único que hago es orar y todo me va bien. O sea, pero es que el cambio ha sido abismal. Obviamente, agárrate que vienen curvas, pon tu cinturón, un casco, porque el camino pues no es fácil y van a pasar muchas cosas y te vas a poner a prueba tu fe, claro que sí, pero una vez pasada la prueba, que es como el momento de tormenta que luego deja de llover y sale el arco iris, ahí no podemos quedarnos en el Calvario, tenemos que mirar hacia la resurrección. Y eso siempre va a pasar. Va a haber un momento de mucha tormenta, de mucho desasosiego, de mucha confusión. Eso no es de Dios. Donde hay confusión, donde hay desasosiego, no está el Señor. Entonces, ten claro que si tú te revistes de la armadura de Dios, que es la palabra, que es el Espíritu Santo, te calzas con el celo del Evangelio y sales adelante, esa tormenta va a pasar pronto. No porque la situación externa vaya a cambiar, sino porque ya no vas a estar con tus fuerzas combatiendo contra lo que te pasa, sino que es Dios que va a estar combatiendo en ti para ayudarte. Entonces, no son tus fuerzas, es las de Él. Y ahí todo cambia drásticamente. Y llegas a la resurrección y dices, bueno, mira, es que me está pasando esto, pero me da igual, ya no necesito hacer una terapia.
Ya no necesito gastarme miles de euros porque, claro, ahora me duele la uña y voy a esta terapia. Como fui ahí y me dolía la uña, pero allí descubrí que si me duele la cabeza puedo ir a esta otra, voy a esta otra, ¿no? Entonces empiezas a entrar en una dinámica de gastarte dinero, de buscar respuestas rápidas que no te llevan a ninguna parte, que cuando conoces a Dios que dices, es gratis, es rápido y es eficiente, aquí me quedo. ¿Sabes? Entonces Sí. es muy importante esto. Cata, escúchame, yo me quedé volviendo a tu historia, está buenísimo esto que nos estás compartiendo y me encanta porque le pones palabras a un montón de cosas que uno sabe y que va descubriendo y a mí se me van pasando hasta imágenes y fragmentos del Evangelio, ¿no? En todo lo que vas diciendo. Pero volviendo a tu historia, me quedé ahí, dijiste que tuviste un problema de la vista y ahí el Abel te interrumpió porque empezaste a hablar de la soberbia. Pero si nos puedes contar un poquito más de eso. Claro que sí. Entonces, a los 23 tengo una pérdida auditiva y visual en cerca de un 50% y los médicos no saben lo que me pasa. Al principio me diagnostican ansiedad, entonces dije, perfecto, me tomo estas pastillas y se acabó, pero esas pastillas no hacen efecto. Claro, ante la desesperación, y como ya conocía a esta terapeuta alternativa, voy a ella, que me invita a un curso de Reiki. Entonces me dice, mira, bueno, esto te vas a encontrar mucho mejor y tal. Y yo tengo que reconocer que estaba en un punto que ahí sí yo no hablé a Dios, nuestro Dios. O sea, yo, no sé, como algo, le dije, pues si esto no se soluciona en un mes, yo me suicido, porque realmente yo sentía que la cabeza se me derretía, no podía mirar, no podía mover los ojos, para mirar hacia los lados tenía que moverme en bloque porque me daban calambres en los ojos, era un sufrimiento extremo. Entonces, cuando yo voy a Reiki, es muy interesante este dato que voy a dar para que comprendamos cómo funciona, porque el Reiki no es una imposición de manos. El Reiki es una invocación a espíritus, ¿vale? En este caso se invoca al Ki, que erróneamente muchos sacerdotes dicen, no, pero si la acupuntura no pasa nada. No, el Ki de la acupuntura es el mismo Ki del Reiki. Entonces, esto son cosas que tenemos que tener claras. Y en el Reiki se hace esta invocación al Ki, que es el espíritu vida. Claro, ¿qué hace el demonio? ¿Suplantar a Cristo? ¿Quién es la vida? Es Cristo, no es este Ki. El Ki viene a engañarnos, ¿vale? Entonces, se invoca este Ki y te meten unos símbolos en tu alma o tu espíritu, no sabría ya en qué parte, ¿vale? Pero el caso es que te hacen una imposición en tu persona, ¿vale? Y te graban a nivel espiritual esos símbolos para que tú tengas acceso a nivel espiritual a esos símbolos y también los puedas imponer a otra persona. Entonces, mecanismo del Reiki, se hace la invocación al espíritu, te da esos símbolos y una vez que tú los tienes, eres capaz de ponerlos sobre otra persona. Esos símbolos obviamente están asociados a espíritus también. Y a mí me gusta mucho un testimonio que dio una chica sobre el Reiki, porque cuando tú haces una imposición de manos, siempre tienes que hacer el dibujo del símbolo sobre la persona. Entonces, es como si tú estuvieses trazando un hechizo de magia, porque realmente tú estás invocando a ese espíritu y estás escribiendo, dibujando algo sobre la persona en el mundo espiritual. Entonces, todos estos símbolos son puertas que se abren. ¿Qué me pasó a mí? Cuando me imponen esos símbolos, yo me desmayo. Y claro, pues, ¿qué pasa? No, es que esto es una crisis curativa. Esta palabra se escucha mucho en Nueva Era. Tú vas a una terapia, de repente te encuentras mal. No, es que tranquilo, esto primero viene la crisis y luego te encuentras bien. No, es que te está atacando el enemigo, cuidado. O sea, es que ahí está pasando algo que obviamente no está bien. Pero yo me creí el argumento y luego pues salí, ya me recuperé, empezamos a compartir y a hacernos reiki unos a otros. Y el caso es que fue verdad. Después de ese momento yo me empecé a encontrar mucho mejor. Todo eso que sentía en la cabeza desapareció, no recuperé la vista y el oído, pero me sentía mucho mejor. Total, la idea del suicidio se pasó ya, podía tener una vida más o menos normal, pero resulta que según va avanzando el tiempo, hay un momento en el cual
yo estoy en la esquina de Ciudad Lineal, ¿vale? Que es un barrio de Madrid donde vivía en esa época, y siento que algo o alguien se ríe dentro de mí. Y yo no encuentro explicación. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Y alzo la vista y enfrente había una iglesia. Y yo fui a la iglesia. Claro, yo eso de rezar no estaba en mi modus operandi, con lo cual vi una Virgen dolorosa, muy bonita, me quedé mirándola. Creo recordar que igual hasta me confesé, porque de vez en cuando me daba la volada de entrar a una iglesia y confesarme, entonces a veces lo hacía cada 3 años, 4 años, menos mal, porque yo creo que eso me ayudó Eras mucho. católica, vos eras católica, o sea, no Yo hice... practicante, pero tenías algo. No, para nada. Yo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Yo siempre digo que eso es el Señor que tuvo a bien que eso pasase, porque yo fui a misa el día de mi comunión y no volví a misa hasta que se casó mi mejor amiga. Entonces, ¿por qué yo tenía ese instinto de irme a confesar? Pues eso era el Espíritu Santo intentando ayudarme y salvarme la existencia, porque yo ni siquiera tenía conocimiento. O sea, yo iba ahí porque a lo mejor había hecho algo malo y se lo quería contar a alguien pensando que eso me iba a, ¿no? Sí, a ayudar, me iba a sentir mejor, pero la verdad es que no tenía conciencia de que yo le estaba pidiendo perdón a Dios, que es lo importante, porque muchas veces vamos a confesión a charlar un ratito, oye, me ha hecho esto, me quiero quitar el sentido de culpabilidad, pero no, a mí me gusta cuando hago la confesión muchas veces, cuando son cosas fuertes, ¿no? Arrodillarme y hablarle a Dios. Papá, he hecho esto, perdóname. Aunque sea con el sacerdote, pero es que yo lo siento, Jesús, me ha pasado esto y hablo porque es la manera en la que yo tomo conciencia que no estoy hablando con un sacerdote, es que estoy hablando con Jesús. Porque cuando el sacerdote, bueno, vosotros lo sabréis, está confesando, pues obviamente es Jesús. Y es muy bonito esto. Y no somos conscientes de lo maravilloso que es ese momento de la reconciliación. Pero volviendo a la historia, yo cuando salí de ahí de la iglesia me estaba encontrando horriblemente mal. Y yo ya estaba en el mundo medium y llamé a una bruja y me dice que es que se me ha pegado el espíritu de 2 monjitas y que me las tiene que quitar y quitándome esos espíritus me iba a encontrar mejor. Entonces me quita los espíritus y yo me empiezo a encontrar bien. Entonces dije, esta es la mía. Ya incluso tenía una tarifa plana que yo le pagaba 100 euros, me parece, y me hacía 2 limpias y me tiraba las cartas una vez al mes, algo así. O sea, era una barbaridad. Yo me río mucho y a mí me gusta contarlo sin hierro porque al final es... El argentino promedio va a escuchar esa cifra y va a decir, madre mía. Sí, o sea, una barbaridad. Total, que al final, bueno, pues yo sigo avanzando, nada da resultado real, porque al final las terapias alternativas lo que te da es una solución a medias, maquilla un poco lo que te pasa o incluso cambia el síntoma, pero la realidad es que según a lo mejor te vas sanando de una cosa, te pones peor de otra, pero por dentro se va gestando algo que te empieza a consumir y tú empiezas a sentirte mal. Y es como un sentimiento desgarrador a nivel interno que uno no puede explicar. Pero así actúan las terapias alternativas. El caso es que yo ya estaba mal, había transitado por medium, chamanes, todo lo que había, o sea, sanadores, santería, o sea, todo lo que había en el mercado, yo fui para intentar solucionar este problema. Pero al final me encuentro con la misma amiga que me había mandado las regresiones que me dice, ¿sabes? Mi madre es psicóloga, ¿por qué no la vas a ver? Pues vamos para allá, porque en teoría era ansiedad. Hasta ahí el único diagnóstico claro que yo había tenido era ansiedad. Entonces, pues ahí te vamos al fuiste a la psicólogo. ciencia, un poco más a la ciencia, digamos, a las ciencias humanas. Claro, pues, ¿qué me pasó? Bueno, yo ya había estado en psicólogos, pero nada, o sea, es que no era nada psicológico. Entonces esta psicóloga me dice, esto no es nada psicológico, pero ella practicaba terapias alternativas. Entonces me dice, vete a ver a este terapeuta. Y este terapeuta resulta que era muy milagroso, casualmente. Entonces yo llego a la consulta, me mete en un trasterito, me hace un testaje de kinesiología para que nos vayan sonando algunos nombres, me pone acupuntura con cuarzos, me pone par biomagnético, que es una terapia con imanes, y me deja ir. Y bueno, pues nada, empecé a pensar para mis adentros, ¿qué estoy haciendo aquí?
esto es una tontería, otros 70 euros tirados a la basura, porque así vamos, ¿no? O sea, sacando la tarjeta de crédito. Y digo, ya esto es lo último que voy a hacer. Y esto es muy importante, porque yo estaba haciendo un acuerdo conmigo misma. No voy a pisar más una consulta de terapias alternativas, ni de magia, ni de chamanes, ni de nada. ¿Y qué hace el malo? Que dice, uy, que la perdemos. Me sana. Me sana. En ese mismo instante. Entonces es como que sentí una energía que recorría mis pupilas que hizo ¡fum! Y de repente algo que hizo ¡fum! En mis oídos me despejó la cabeza y en ese mismo instante abre la puerta el terapeuta y me dice, ¿cómo estás? Digo, estoy bien. Estoy bien. Después de 5 años, había pasado ya 5 años, digo, estoy bien, no me lo puedo creer. Entonces, en ese momento, claro, se te pasan 1000 cosas por la cabeza. Dices, ¿cuántas personas habrán como yo que están mal y que no conocen esto? Pues yo las voy a ayudar. Y me meto de lleno en las terapias alternativas. Me formé en todas las terapias alternativas que había. De hecho, me ofrecía ir de voluntaria a trabajar ahí en la clínica para aprender de él, porque lo que pasaba, no sé si seguirá abierta esta clínica, pero lo que pasa en esa clínica, o sea, es que tú dices, no tiene sentido, la gente entra muriendo y sale bien. Incluso las sanaciones que hacíamos a distancia, que a lo mejor estábamos en un curso, estábamos varios y decían, uy, que nos llaman desde el hospital, que hay un niñito que está mal, ¿qué tal? Y nos poníamos a hacer la sanación a distancia, a la media hora llamaba y dice, se ha curado. Tú dices, pues esto es milagroso, esto no puede ser malo. Ya, pero es que resulta que el mal también tiene poder para hacer milagros. Y lo peor de todo, que los milagros del mal siempre llevan un precio que no es solo económico. Y ahí es donde entra el peligro grave. Porque no es tan solo decir, y lo que voy a decir va a parecer muy fuerte, ¿eh? Entonces, por favor, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero tú dices, bueno, vas a una terapia alternativa, quedas poseído y no pasa nada, porque te has quedado poseído y no pasa nada. Pero lo peor es, vas a una terapia alternativa, no quedas poseído, no tienes nada, pero empiezas a pecar de soberbia, te empiezas a alejar del Señor. Y eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque la posesión no me va a llevar al infierno, pero el pecado sí. Claro. Entonces, En definitiva es el fin que busca el demonio, digamos, ¿no? Es el buscar el pecado. Eso es. Entonces, lo que aparentemente no sucede nada, porque hay muchas personas que dicen, oye, pero si yo voy a misa y luego me voy a mi yoga a estirar porque me duele la espalda y a mí no me pasa nada porque yo pienso en la Virgen María. Pues no, porque resulta que aunque tú pienses que no, cada postura, cada asana que haces es una postración ante un demonio. Vamos a hablar claro. Entonces, esa invocación a la Kundalini, que es una serpiente que te sube por la columna, bueno, si luego para echar ese demonio Kundalini, yo te digo la cantidad de exorcismo que hay que hacer. Entonces, y además algo que quiero dejar una cosa muy clara y que me parece que es un dato muy importante, porque la gente me dice, bueno, pero es que, ¿y qué pasa con los hinduistas? Ellos no quedan poseídos. ¿Qué pasa con no sé qué? Pues yo te vengo a contar que sí, que yo conozco un caso que yo compartía escenario con una mujer y bueno, ella no era católica, ella era hinduista. Entonces se fue a un retiro donde activaron la Kundalini. Y en esa activación de la Kundalini, pues quedó poseída, empezó a levitar durante 3 horas y cuando terminó la levitación empezó a hacer asanas de yoga imposibles para su cuerpo. Y desde entonces, pues un desastre. Pero ella no era católica. Entonces, no es que como soy católico y entonces va en contra de los mandamientos, que yo me postre porque el primer mandamiento, no sé qué. No, es peligroso incluso para las personas de esa religión. Y si nos damos cuenta un poquito, se ve claramente estas personas que se cortan, que beben alcohol, no, o sea, tú te das cuenta que hay paz, no hay, y que suceden cosas que no son normales. Entonces, mucho cuidado con este tipo de cosas. Bien, ahí nos contás un poquito también de esto de compartir escenario.
Si nos podés contar ahí eso, a qué te dedicabas o a qué te dedicas en estos Sí. momentos. Perdón, es que en vez de contar todo mi testimonio, como estoy contando cosas que me parecen muy importantes, pues en este camino, cuando empecé a estudiar tantas terapias alternativas, hubo un momento en el cual yo conocí el mundo del coaching. Yo ya estaba muy formada en naturopatía, en un montón de cosas, y llegó el momento en el que me invitaron a un curso de 3 días donde, claro, había un ponente principal, speaker, conferenciante, como lo queráis llamar, y delante de él 500 personas. Y él en el escenario y encima dice, pues yo gano 120.000 euros al año. Y yo dije, ¿qué hay que estudiar para ganar eso? Y entonces me dijeron, coaching. Digo, pues coaching. Entonces, al día siguiente me apunté al curso de coaching y empecé a estudiar. Me empecé a formar muchísimo para poder dar conferencias y a los 2 años conseguí hacer mi sueño. En el mismo escenario donde yo había dicho ahí quiero estar, ahí di mi primera conferencia para más de 500 personas. Y fue un salto muy, muy importante porque en total, una vez empezado ese ritmo de a 500, 1000 personas por conferencia, pues habrán pasado unas 40.000 personas por mis conferencias y cursos. Entonces yo muchas veces digo que me siento muy San Pablo, pero San Pablo cuando mataba a la gente, bueno, que no sabemos si mató a alguien, pero bueno, en esta historia, ¿no? Ellos se convierten en mártires. Sin embargo, matarlos a nivel espiritual, como me pasó a mí, alejándoles de Dios, les lleva al infierno. Entonces, para mí, eso ha sido un detonante principal de querer entregar mi vida a Dios para reparar el daño que he hecho. Qué fuerte, la verdad que es muy fuerte esto que decís y Sí. que no siempre uno tiene esta conciencia, ¿no? de lo que genera en los otros. Me hiciste Sí, a acordar, mí, Catalina, una expresión de un maestro espiritual católico, Fiorito, es un padre jesuita que ha sido un gran referente en la espiritualidad jesuita y tiene algunos manuales. Él siempre dice que el espíritu, el mal espíritu, es asesino en su intención y secretamente progresivo en su deterioro, ¿no? Porque me ha parecido como muy interesante la gran excusa que tiene mucha de la gente es que se somete a este tipo de experiencias. Es que, no, pero si esto es noble, esto me está haciendo bien, esto, mira, mira, tengo este pedacito de bienestar, que suele ser ficticio, y justifican todo un sistema de lecturas, de simbología, de prácticas, que son peligrosas, como bien lo ha señalado, ¿no? Pero el mal espíritu tiene siempre como esta dinámica, ¿no? Aprovecharlo lo más mínimo porque su intención en el fondo es asesina, es la muerte espiritual, es la negación absoluta de Dios en la vida de la persona. Y es progresivo en su deterioro, ¿no? Va de a poco llevando a la persona. Me ha parecido sumamente eh, significativo y luminoso que hayas hecho como esa descripción de tu proceso también. sí, debo de decir que tampoco fue que me diese cuenta de buenas a primeras, teniendo en cuenta que todavía no llevo ni 4 años de conversa. Ah, mira. En noviembre haré 4 años Y que eso es lo que descubrí te al iba a preguntar, Catalina, ¿qué fue lo que te llevó? Porque todavía no nos contás eso, la salida de ese ámbito, ¿no? Bueno, pues hay un momento en el que tocas fondo. Normalmente a todas las personas, es un patrón común, destrozar la familia y arruinar económicamente a la persona. Normalmente las personas cuando llegan al movimiento, ¿no? que he fundado a raíz de esto, llegan en ese estado, destrozadas emocionalmente, espiritualmente, arruinadas y con problemas familiares graves. Entonces yo ya estaba en ese límite, yo sentía por dentro como que algo me desgarraba así con unas uñas y me destrozaba el interior y luego estaba tan mal económicamente que acabé viviendo en casa de una amiga que practicaba terapias, casi nos tiramos de los pelos y era mi mejor amiga y acabo viviendo a raíz de eso en una casa de un satanista. Él, Perdón, hay una duda personal. Cuando hablamos de sí, satanista ya son palabras mayores, digamos, porque ya ahí hay una conciencia plena del mal y del demonio. O sea, no es alguien que inocentemente está buscando su bienestar físico o ganar dinero.
ciertamente me gustaría, no sé cuánto tiempo tenemos, pero esto es muy interesante. Porque, bueno, yo cuando llego, él no se presenta como satanista. De hecho, me he dado cuenta que él también era satanista hace menos de un año, por mis investigaciones, para que veáis cómo podemos ser tan inocentes, ¿vale? que aun con todo lo que yo había trabajado, aun sabiendo, con todo lo que había estudiado de liberación y todo, todavía no caía en la cuenta que él era satanista. Pero claro, yo cuando llego a la casa me dice, bueno, que sepas que tenemos 2 demonios en custodia en el sótano, teníamos un ataúd a juego también en el sótano, muy tal, y un santo robado de la iglesia, donde debajo estaban los demonios, supuestamente ahí encadenados. Y claro, o sea, yo me río porque al final dices, o sea, que Catalina, ¿sabes? Pero sí, esa era la situación. Y no Pero es saliste que corriendo porque no tenías dónde irte, digamos, porque... bueno, la verdad, tengo que decir que para mí era como mi hermano. Nos llevábamos tan bien, veíamos series juntos, bebíamos cerveza, que hablábamos de todo, él me ayudaba en mi emprendimiento, yo le ayudaba en su empresa. Había encontrado una familia en él. Y entonces era tan buena persona, era mi chache y yo no podía separarme de él. Y una medium me empezó a decir, aquí te va a pasar algo, porque en la casa empezaron a haber manifestaciones muy fuertes. Te va a pasar algo, te va a pasar algo, tienes que salir de esa casa. Pero no, hombre, no, pero si eres buenísimo, pero mira, si me ayudas y no sé qué, si no sé cuántos. Es que hay, hay muchas personas que no son conscientes de lo que están haciendo. Y aquí lo interesante del tema es que un día estábamos cenando y aparece un amigo suyo que sí es satanista explícitamente, que lleva el pentagrama, ha dado la vuelta y todo eso. Tenía 2 amigos satanistas que venían mucho a casa. Y a este en concreto le pregunto, bueno, ¿y qué es esto de ser satanista? Y me dice, a ver, no te creas que nosotros adoramos a Satán. Eso es incorrecto. Nosotros adoramos al yo. Yo tengo que estar bien, yo miro por mí y luego, si queda algo, pues ayudo a los demás. Digo, ah, qué interesante, porque claro, en todo lo que me contó de la filosofía satanista estaba patente la nueva era. Y dije, pero si es lo mismo que hago yo con las terapias. Quiero ir a una sesión, ¿puedo ir? Claro, vente. Menos mal que el señor tuvo a bien que nunca fuese. Pero era tan igual el satanismo que ellos practicaban o lo que él me vendía, obviamente creo que se saltó la parte de los rituales y todo eso, ¿vale? Pero lo que él me contó era súper atractivo porque era lo mismo, la misma promesa. Bueno, esto es muy importante, en cada terapia de nueva era hay una promesa. Y de hecho, cuando estudias marketing para ser terapeuta, te dicen que tú siempre tienes que tener una promesa atractiva y creíble y que si es cierto, mejor. Pero debe ser atractiva y creíble. Sí, es cierto. Entonces, claro. Entonces, esa promesa del satanismo era muy atractiva. Era lo mismo que hacíamos, pero con más poder, con más, digamos, amplitud de espectro. Y yo nunca juzgué eso como malo. Pero en esa búsqueda de intentar salir del pozo negro donde estaba metida, doy con la masonería. Entonces empiezo a hacer todo mi proceso para ser masona. Y yo ya había pasado, y mira que es difícil, ya entrar a que empezar el proceso es difícil, pero pasarlo aún más. Entonces yo ya había pasado gran parte del proceso, quedaba una entrevista y a partir de ahí, si eso era válido, el ritual ya. Y ahí es cuando me convierto. Ahí entra Jesús en acción. Porque me llama esta amiga mía medium, que Jesús se vale de todo, y me dice, ahora sí, Catalina, tienes que salir de esa casa porque te va a pasar algo. El reloj me hablaba prácticamente porque yo cada vez que entraba o salía de la casa había un reloj de cuerda que nunca tenía cuerda y cada vez que abría o cerraba la puerta, din don, din don, din don, como avisándome. Te habían puesto La una historia, alarma. o sea, era muy fuerte. La historia es larga porque tiene que ver con una chiquita que falleció, pero bueno, por acortar, porque creo que nos queda poco tiempo, no lo voy a contar, pero es muy, muy fuerte la historia del reloj. En otra ocasión la contaré. Y
Y en ese momento pues empiezan a pasar cosas, a mí me empiezan a coger de las piernas, empiezo a escuchar voces, Catalina, Catalina. De hecho es tan fuerte que este chico tiene una hija, en esa época tenía 7 años, no vivía con nosotros, venía cada 15 días, y en medio de una de estas que siento que me están cogiendo las piernas, que yo me estaba echando la siesta, la niña abre la puerta, aparece con un rosario en la mano y me dice, esto te va a proteger, están intentando hacerte daño. Y yo, ¿pero quién te ha dicho eso? ¿Quién me quiere hacer daño? Esto te va a proteger, están intentando hacerte daño. Y digo, ¿pero quién te ha dado eso? ¿Quién te ha dicho eso? Y la niña de repente, ¡pum!, entra en sí y dice, ¿pero quién me ha dicho qué? Y digo, a ver, ¿quién te ha dado esto? Y dice, no lo sé. ¿Y pero qué me estabas diciendo? No lo sé, vamos a jugar. Entonces es como si un ángel hubiese entrado en la niña para avisarme. Pero yo, que no me enteraba de nada, lo que menos se me ocurre es rezar. Como para mí era superstición todo, yo cogí el rosario y lo puse en el picaporte de la puerta. Y como me seguían atacando los espíritus o lo que sea, porque yo no tenía claro qué es lo que me atacaba, cogí el rosario y lo puse en el cabecero de la cama. Y tampoco dio resultado. Pero el Señor tuvo a bien salvarme porque en ese momento que la medium me llama, ya diciéndome, tienes que salir de aquí, yo siento que es verdad. Ahí es por primera vez es la primera vez que sentí peligrar mi vida, honestamente, porque estaban pasando cosas demasiado fuertes. Entonces hice la maleta y le dije a mi compañero de casa, oye, mira, me voy a hacer un retiro espiritual yo sola, voy a buscar simbología masónica en las iglesias y bueno, pues que vuelvo en 3 días. Venga, vale, hermanita, tal, no sé qué. Y dice, ve a esta iglesia y me manda a la iglesia de San Juan del Hospital en Valencia. Dice que ahí ya verás que te va a encantar esa iglesia. Venga, vale. Entonces llegué a Valencia y ahí empieza mi proceso de conversión. La primera parada la hago en un monasterio desconsagrado, pero bueno, ya sabemos que esas desconsagraciones pues son un poco relativas. Entonces llegué a ese monasterio, me impactó, me gustó mucho. Yo creo que San Miguel Arcángel ya estaba intercediendo por mí, intentando sacarme del agujero. Y con la intercesión de San Miguel Arcángel llego a Valencia capital. Yo vivía lejos, vivía como a 45 minutos en coche de Valencia capital. Y cuando llego a Valencia aparco el coche, voy andando hacia el centro y en la Plaza del Carmen veo 200 mujeres con Niño Jesús en brazos. Y yo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Dice, no, es que es la festividad de la Virgen del Quinche, la patrona de Ecuador, y va a ser la bendición de los niños. Digo, ah, qué interesante. ¿Por qué no te quedas? Yo, no, mira, tal. Venga, anda, quédate. Digo, venga, vale. Ya quería hasta comprarme un Niño Jesús. Digo, las veía todas emocionadas. Digo, bueno, pues nada. Entonces entré a la ceremonia y me pasó algo muy curioso que no me ha vuelto a pasar en mi historia y yo, es que era Dios actuando. Hay un momento en el que el sacerdote dice, ¿hay alguien que tenga dificultad? Y yo levanté la mano. Ven, ven, ven. Y me saca en medio de ya la iglesia. Si fuera habían 200 personas, en la iglesia habían 500, no lo sé, es una barbaridad. Y me da un micro. Y me dice, cuéntanos lo que te pasa. Y yo, bueno, pues no voy a poder contar lo que me pasa. Entonces dije, bueno, estoy pasando por una situación muy complicada y me gustaría pues que me ayudase, porque realmente no tengo ni idea de cómo salir de esta. Y entonces el sacerdote, bien, bien, me bendijo, me echó agua bendita, no sé cómo no salía ardiendo en ese momento, pero bueno, ahí, entonces sentí la bendición muy fuertemente. Y hay una señora que al final de la ceremonia se me acerca y me da una flor, así como una plantita, y me dice, dale esto a la Virgen. Dije, muchas gracias, se lo voy a dar. Entonces me acerqué, tengo una foto preciosa de ese momento, no sé lo que le dije, porque de hecho yo no me había dado cuenta la importancia del papel de la Virgen hasta que un amigo me dijo, pero tú no te has dado cuenta que la Virgen fue la que te abrió la puerta. Y digo, pues se ve que yo le pedí ayuda y ella me escuchó. Porque después de eso yo seguí caminando, buscando iglesias, me metí a todas, visité un montón. Sábado 8 de la tarde. Yo siempre digo que hay momentos que cuando lees el Evangelio dices, pero ¿cómo podían acordarse de la hora? Te digo yo que te acuerdas de la hora. Te acuerdas de la hora cuando te pasan las cosas de Dios, momentos trascendentes. Entonces veo una iglesia abierta que en todos los años que había vivido en Valencia nunca la había visto abierta. Y decido entrar. Estaban celebrando misa y dije, no, paso. Pero escuché la homilía del sacerdote, me di la vuelta y me senté. Claro, era un sacerdote pues muy ameno,
calvo, pendientes, anillos de calavera, bueno, y era algo que a mí pues me impactó y además hacía unas homilías pues muy graciosas y, y me quedé y al final de la misa ofrecen un retiro de 3 días. Entonces yo dije, 3 días así y bueno, pues fue una experiencia muy fuerte porque, claro, una iglesia que siempre había estado cerrada, un sacerdote que viene de Madrid solo una vez al mes, una misa privada a la cual en teoría yo no debería poder acceder, eh, pues eso solo podía venir de Dios. El caso es que yo ya de ahí me fui al hotel y al día siguiente me levanto y ya voy a San Juan del Hospital, que es esta iglesia que mi amigo satanista me había recomendado. Cuando llego a la iglesia, contrato un tour, porque es una iglesia que tiene un cementerio muy bonito, bueno, diferentes cosas. Y cuando termina el tour ya cerraban la iglesia, entonces las 20 personas que pertenecíamos al tour íbamos saliendo y un sacerdote me para, me pone el brazo, no me deja salir y me dice, ¿cómo te llamas? ¿Y qué haces aquí? Y empieza a hablarme hasta que me dice, ¿y estás casada? Y digo, a ver si señor me regala un novio, un marido, no sé lo que le dije, en broma, y me dice, en eso puedo ayudarte. Y dice, ¿por qué no vienes a verme? Y digo, pues esta tarde, padre. Claro que sí. Entonces me planto allí a las 5 de la tarde sin saber a lo que iba y lo que iba a ser una conversación de, hija mía, te ayudo a buscar novio, empiezo a contarle, pues soy medium. Claro, yo en esa época ya había desarrollado dones extraordinarios, me pasaron unas cosas tremendas. Entonces dije, soy medium, elevo espíritus, paso los espíritus a la luz, al cielo, ¿no? Lo típico que se ve en las películas. Vivo en una casa mágica donde el reloj me habla, donde me cogen de las piernas. Bueno, entonces, claro, el sacerdote, pobrecito, en esa época, 74 años del Opus Dei, yo creo que se estaba intentando agarrar a la silla diciendo, vale, ¿dónde me he metido? Pero me encantó porque él me miró y me dijo, ¿cuándo vuelves? Le dije, bueno, ya volveré, padre, porque claro, yo vivía 45 minutos en coche, no es una cosa que me pillase al lado como para decir vuelvo mañana. Y él, pues, me acogió muy bien, salimos fuera, nos hicimos unas fotos, las subí al Instagram de la parroquia, me presentó en el Instagram y diciendo, madre mía. Y de ahí, pues, yo me voy al hotel y me voy al hotel con algo en mi corazón. Y es que yo a esa casa mágica no debo volver. Ahora sí empiezo a sentirlo muy fuerte. Por la mañana me levanto y llamo a mis padres y les digo, papá, mamá, necesito dinero. Necesito irme de esta casa, necesito alquilar una casa. Y me dijeron sin problemas, hija. Porque aunque yo no le conté nada de la casa mágica, ellos conocían al chaval porque era de un tema del trabajo de mi padre, bueno, que nos conocíamos por un tema de empresas. Y, y aunque yo siempre digo, o sea, que súper buena persona, siempre ese halo del mal parece que te das cuenta, ¿no? Que acompaña a la persona, no lo sé. El caso es que ellos encantadísimos me dejaron el dinero y yo tardé 1 hora en encontrar un apartamento en Valencia que pudiese alquilar a bajo precio y que me pudiese inmediatamente mudar. Con lo cual yo firmé el contrato y al día siguiente entraba. Pues dije, fantástico, ya no vuelvo a esta casa. Total, a las 9 de la noche estaba trabajando, yo en esa época trabajaba en la radio y me suena el teléfono. Y digo, esto no es buena señal, la inmobiliaria. Termino el programa, llamo a la inmobiliaria y me dicen, mira, que nos hemos equivocado en el precio, que no te lo podemos alquilar. Y yo, ¿qué? Digo, no me lo puedo creer. Entonces yo me voy al hotel diciendo, más dinero para gastarme así como en un hotel todos los días, no puedo. Entonces voy a tener que volver a esta casa mágica, ahora que tengo dinero, en cuanto pueda me alquilo una, porque de hecho no había más disponibles con ese dinero, o sea, tenía que esperar a que hubiese algo en el mercado. Entonces a la mañana siguiente estoy sentada en la cama, de nuevo, 10 de la mañana, me acuerdo perfectamente de la hora, salía el sol por aquí, veía el mar de fondo. Y fue la primera vez que recé. Y fue a Dios Padre, lo tengo claro. Y fue una oración súper sencilla. Dios nos dice, a buen entendedor pocas palabras bastan. Entonces, Él que sabe lo que tenemos en nuestro corazón, pues yo le dije, Dios, tú sabes que yo no puedo volver a esa casa. Haz algo. Fin de la oración.
En ese momento suena mi teléfono. ¡Prum! Un mensaje. Un chico con el que no hablaba desde agosto, no habíamos terminado demasiado bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuántos. Y yo, pues mira, si te cuento, estoy así. Y me dice, ¿necesitas un sitio para vivir? Y yo, sí. Digo, estoy en un hotel. Y me dice, yo te dejo un apartamento. Gratis. No le tienes que pagar luz, agua, internet, nada. El tiempo que necesites. Y yo dije, wow, si Dios es efectivo. Entonces, dije, ¿y dónde estás? Porque él normalmente no pasaba mucho tiempo en Valencia. Es una persona que tiene muchos negocios y pasa 1 o 2 días al mes en Valencia, muy poco. Y me dice, no, estoy en Valencia, te doy las llaves hoy. Y yo, ¿hoy? Nunca más volví a esa casa mágica. Solo a recoger mis cosas. Pero lo más fuerte es que esa casa estaba a 7 minutos del padre Carlos, este que me había parado en la iglesia. Con lo cual yo al día siguiente me presento en la parroquia y le digo, padre, ¿sabe lo que ha pasado? Que me han dejado una casa. Dice, no me lo puedo creer. Digo, pues créeselo aquí al lado. Y entonces él, claro, yo creo que su discernimiento, el Espíritu Santo, algo diría, vamos a ayudar a esta pobre mujer, me empezó a llamar todos los días. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo vas? Vente, tal. Y entonces yo, como me aburría, o sea, hablo con toda confianza, ¿eh? Yo me aburría y me iba a la parroquia a hablar con él, porque era muy majete, entonces me reía. Digo, pues venga, me doy un paseo, hablo con el padre y tal. Y claro, yo, al no ser católica, no entendía eso de la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, eso. Yo pensaba simplemente que él, pues era mi amigo, que me llamaba, yo le llamaba y se acabó. Había algo más. Y fue muy bonito porque poco a poco, en esos 15 días, yo empecé a entrar en contacto con la iglesia, pero misa, nada de eso. O sea, y yo, de hecho, le cuestionaba muchas cosas porque yo le decía, pues yo pienso que tener relaciones sexuales con la persona que amas no es pecado, así que yo de eso no me pienso confesar. Y él me miraba y me decía, pues no te confieses. nunca puso oposición a lo que yo le decía. Pero ante esa no oposición, de darme libertad, yo me frustraba y decía, padre, tiene que ser rígido conmigo. Y entonces fue muy bonito mi proceso, ¿no? Como él sabía realmente cómo me tenía que hablar, porque si él me hubiese dicho, pues no, te tienes que confesar que es pecado, digo, me hubiese salido corriendo y no hubiese vuelto más, ¿no? Pero él supo jugar mucho, muy inteligentemente conmigo y llegó el momento del retiro, a los 15 días. Y cuando llegó a los 15 días, pasó algo muy fuerte. El Señor me habló. Y es algo muy curioso porque en el Verbum Dei te enseñan a hablar con el Señor. Y es cierto. Cuando yo entré al retiro, en el compartir inicial, porque era un retiro de silencio de Adviento, todo el mundo decía, porque yo la última vez que vine aquí el Señor me habló y he vuelto para que me vuelva a hablar. Yo decía, pues vale, pues vamos a ver si Dios me habla a mí también. Pues me empezó a hablar. Entonces, yo que tenía una versión brutal a los sacerdotes, los votos, todo lo sacro, digamos, a mí me parecía fatal. Entonces, de repente yo me quedé mirando a una misionera y dije, pues ahora entiendo los votos. O sea, eso que sale en la Biblia que dicen que el Espíritu Santo te abre el entendimiento, pues así, porque yo dije, pues no me lo puedo creer. Bueno, pasó algo muy fuerte, que es que cuando yo llegué al centro de retiro, al centro de espiritualidad, y claro, yo no sabía qué hacer. Me encontré en un sitio lleno de capillas y dije, bueno, pues entro a una capilla. Claro, yo lo de rezar no entendía, nunca había rezado. Entonces dije, bueno, pues voy a abrir la Biblia. Era una Biblia que el padre me había regalado que estaba usada. Entonces estaba con 3 separadores y yo cogí el de en medio. Y cuando abrí la Biblia, Isaías 7, señales de Dios. La empecé a leer y dije, hombre, pues esto parece que me está hablando a mí. O sea, todo lo que yo leí en ese momento era como que estaba plasmando mi vida. Cuando empieza el retiro dice, primera lectura que vamos a meditar, Isaías 7, señales de Dios, y yo, no me lo puedo creer. Y ahí empezó lo fuerte, ¿no? Entonces de repente el Señor me abre el entendimiento, entiendo los votos y digo, qué fuerte. Digo, pues sí, claro, pues es que tenemos que obedecer la pobreza, la castidad, no sé qué. Yo que era una mujer de pecado a más no poder, carnal, que yo estuviese cuestionándome esas cosas, era muy fuerte para mí. A nada de tiempo, digamos, a la hora de estar en el centro de retiro,
una voz. Catalina, ¿quieres dedicar tu vida a la fe? Como en esa hora había sentido tantas cosas, yo dije sí. Pero yo esto no estaba en el contrato cuando me lo dijo. Chao. Yo pensaba que era pues ir a misa los domingos y ya, ¿no? Pues lo típico, dice, pues bueno, hacer una oración de vez en cuando. No creo, no sé si sabía muy bien lo que era el rosario, pero a lo mejor pues se me pasó eso por la cabeza. Y dije, venga, pues sí, vamos con todas, pues claro que sí. Bueno, peligro, decirle sí al Señor, Sí, sí. peligro bonito, ¿vale? Muy bonito, porque entonces Él puede actuar, porque fue un sí sincero, inocente pero sincero. Entonces empiezan a pasar cosas muy bonitas. Empiezan a poner unos vídeos sobre la Virgen María y hay un momento en el que explican que la Virgen María, cuando se aparece el ángel, tiene momentos de decir, van a pensar que estoy loca. O sea, ¿quién me va a creer? Y entonces yo dije, María, te entiendo perfectamente. O sea, ¿quién me va a creer a mí toda esta historia que me está pasando? Porque de no conocer a Jesús de nada, yo empecé automáticamente, mi cuaderno es un poema. Quien el día de mañana escriba mis memorias y se encuentre con mis cuadernos, va a ver que yo en una hora empecé a llamar Señor a Dios, cuando a mí esa palabra me daba alergia. O sea, Señor, pero si el universo es Dios. No, el Señor, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo leo eso y parece que toda mi vida he sido católica, beata, a más no poder. Pues no, llevaba una hora. Y es muy bonito cómo el Señor va tocando mi corazón y tengo como una epifanía muy fuerte que de repente escribí, en la cual digo, hay algo muy importante que tengo que hacer. Lo supe. Pero de hecho era una sensación que me acompañaba desde hacía tiempo, ¿no? Pero ahí, estando en el retiro, lo sentí que era ahí. Y entonces yo miré a mi alrededor y dije, pues no sé si quiero ser misionera. Así de repente, pero que tú dices, ¿cómo puede ser? Pues así te llama el Señor. Y me empecé a cuestionar y en mi cuaderno pongo, hombre, misionera no, pero me querría vivir aquí. Aquí soy feliz, escribí. Pero lo escribí de corazón, o sea, no había nada. Estaba en medio del campo, en unas capillas pobres que tiene el Verbundey, que son preciosas, que no tienen ningún tipo de lujo, alojada en una habitación que no tenía ni suelo, que el suelo era pintado, sin ningún tipo de comodidad. Y dije, aquí soy feliz, no necesito nada de lo que tengo. O sea, aquí está todo. Y llegó el momento que el sábado por la noche pusieron el Santísimo. Y bueno, pasaron muchísimas cosas, o sea, podría dar lujo de detalles de todo lo que me dijo el Señor, pero no tenemos tiempo, estaríamos aquí 5 horas. Y el momento más fuerte fue cuando exponen al Santísimo, para mí una cosa blanca con dorado al lado, porque no tenía ni idea de lo que era eso, y dicen, quien quiera darle su sí como lo dio María y que el Señor tome el control de su vida, que se levante y ponga una vela. Entonces yo dije, Señor, te doy mi sí. ¿Por qué? Estamos en un punto que vamos a ver si es verdad que puedes sacarme de esta. Entonces me levanté, me acerqué con mucha fe, porque tengo que decir que si algo se da en la nueva era es que crees porque ves cosas, tanto lo bueno como lo malo, lo percibes. O sea, en la nueva era el mundo espiritual, claro, se basa en una fe errónea, equivocada. Tú tienes fe a algo que no es Dios verdadero, pero sí crees en lo que estás haciendo. Entonces yo en ese momento creía realmente en lo que estaba haciendo. Y entonces yo puse la vela, la encendí y en ese momento mi vida cambió para siempre. En ese momento, ahora lo voy a explicar con palabras de la Iglesia, intentando explicarlo. Yo tengo la certeza que el Espíritu Santo descendió sobre mí a sanar mi corazón. Y mi corazón que estaba hecho trizas, o sea, toda esa sensación de desgarro, ¡pum!, de repente empezó a sanar mi corazón. Sentí como se iba haciendo uno y yo caí al suelo, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Estuve llorando como una hora, sin parar. Y de repente paz. Y un amor que yo no puedo describir con palabras. O sea, algo, es que lo estoy contando y lo he contado 1000 veces, pero me sigo emocionando. O sea, es una cosa que increíble. Y en ese momento la voz de nuevo. Esta es tu misión. Acercar mi amor a todas las personas que, como tú,
me buscáis fuera de la iglesia. Estoy aquí. Y yo le dije, pues sí. Tenemos que tomar en cuenta que cuando me dice eso yo no era ni católica. O sea, llevaba un día en un retiro. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia porque digo, pues así nos llama el Señor, pues al otro que estaba pescando, sígueme, ¿no? Pues así. Y digo, pues si yo soy evangelio vivo. Si alguien tiene dudas que lo del evangelio es mentira, os digo yo que es cierto. Entonces, pasa algo muy fuerte, porque claro, yo no tenía ni idea, pero yo iba con todas. Entonces en mi cuaderno empiezo a escribir, pues tengo que cambiar mi vida. Tengo una vida que es un desastre. ¿Y qué tengo que cambiar? Pues ya no puedo salir de fiesta. Ya, hombre, esto de los chicos hay que calmarlo un poco, ¿no? No habla de castidad, pero sí decir, bueno, pues vamos a meter un poco en vereda la situación. Y con esa consigna, con ese escrito, termino mi cuaderno del retiro, ¿no? Diciendo, voy a cambiar de vida. Esto lo hizo el Señor en 3 días. Quien me conocía y me conoce ahora dice, es un milagro, o sea, no hay lugar a dudas. Entonces, cuando voy saliendo del retiro, era un retiro de silencio, yo iba con mi maletita y me para una chica y me dice, ¿tú eres Catalina Davis? Y yo, sí. Me dice, yo te sigo por Facebook. Tú hablas sobre cosas de nueva era, ¿no? Y yo, sí. Y me dice, yo soy misionera Verbunday, por lo menos es aspirante, porque ahora harán los votos con su marido, bueno, una historia preciosa, pero en ese momento estaba como en discernimiento. Y me dice, y siempre he querido dejar de seguirte porque no quería escuchar esas cosas de la nueva era. Pero cada vez que te iba a dejar de seguir, el Espíritu Santo me decía, no. Dice, y cuando te he visto entrar, he sabido que Dios tiene una misión muy grande para ti. Y la quedo mirando y le digo, me ha pasado esto. Y me dice, tranquila, yo te ayudo. Y así fue. Empezó a ayudarme. Entonces, esto pasó en diciembre. En abril, tras una persecución a muerte de la misionera, voy a un retiro juvenil también del Verbum Dei y hablan sobre el tema de la castidad. Y yo dije, pues qué inapropiado este tema. Chavalines de 18 años, ¿cómo le vas a venir aquí a hablar de que tienen que practicar la castidad? Porque yo era la mamá del grupo. Yo tenía pues en esa época casi 40, pero la mayoría de los chavales pues máximo 25. Y digo, pues me parece fatal que el misionero, el padre, esté hablando de esto. De hecho, hubo un poco de revolución y lo peor de todo, que después de eso, a la semana yo ya me había puesto en castidad. Lo peor, lo mejor, ¿sabes? Pero para que veamos cómo actúa el Señor, ¿no? Me regaló uno de los chicos que había en el grupo, eran una pareja, me invitaron a su casa en Alicante y ellos practicaban la castidad aunque vivían juntos porque la chica había venido de Colombia, no sé, bueno, de una historia, pero total que estaban intentando vivir separados, bueno, y me regala un libro que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Un libro maravilloso para los jóvenes, yo lo recomiendo mucho. Y eso me hizo darme cuenta de que yo estaba desperdiciando mi vida en la manera en la que la vivía, porque te hacen hacer un análisis, ¿no? ¿Cuántas horas te dedicas a intentar encontrar pareja? Una vez que encuentras a lo que se supone que es la pareja de tu vida o el amor de tu vida, ¿cuánto tiempo inviertes en mensajes, citas, no sé qué? ¿Y cuántas de esas citas al final te han llevado a tener un matrimonio feliz? Y yo, ninguna. Suma todas las horas de todos los años y todos los meses de tu vida. Dice, ¿cuántas carreras te podrías haber sacado? ¿Cuántos negocios podrías haber montado? Me pongo en castidad inmediatamente. Y así empecé de una manera un poco de una racional. manera hasta lógica y sumamente racional, digamos. Ahí, Abel, no sé si querías hacer una pregunta. No, estaba escuchando, estaba No, como asintiendo nomás. habías activado el micrófono. Ahí, Catalina, ya como para cerrar, porque como decías vos recién, creo que de acá se desprenden 50.000 temas que podríamos preguntarte, decir, opinar. Simplemente una preguntita y es que en esto de tu lucha espiritual, ¿alguna vez tuviste una experiencia así sobrenatural, pero no tanto con Dios, sino con un poquito lo que tenías en el sótano, digamos, de esa Estamos casa por mágica? llegar. Esto pasa en abril. Es muy importante porque
dentro de la lucha espiritual, la castidad y la pureza son armas muy valiosas. Entonces, por eso he querido hacer este hincapié en este tema, porque cuando yo me puse en castidad, empecé a sentir una gracia, o sea, una cosa dentro de mí que es invaluable. O sea, yo a día de hoy lo que más aprecio de toda mi conversión es la pureza, la castidad. O sea, si me dices, ¿qué es lo que más te ha marcado? Eso. Es increíble. Y además, yo al principio no la quería. Yo no quería la pureza. Pero un día un sacerdote me dijo, ¿por qué no le pides a la Virgen María el don de la pureza? Y yo dije, pues no me interesa. Pero tuve un desengaño amoroso y dije, vale, pues vamos para por el don de la pureza. Y llegó todo esto, ¿no? Y llegó todo este proceso muy rápidamente. Entonces, cuando llega julio, celebramos un primer... Ay, no te puedo creer. Ay, Cata, no sé si pasó como al principio, pero no te escuchamos. Se traba un poquito. Así que bueno, Abelito, tendremos que esperar. Esperemos unos segundos, después editamos. Sí. No se le ha desconectado, así que debe ser que todavía está, porque la anterior fue como si de un corte de golpe. Sí, sí, como con una latencia que tiene. Después, cuando terminemos, quedémonos 5 minutos porque quiero hacer unas pruebas con los micrófonos y necesito que me ayudes. Dale. Dale, dale. Uh, Claro, escribiré por... ahí se desconectó. Ah, bien. Ahí le digo a la Calo que le escriba. Ahí está. Ahora, Ahora sí. pero no sé qué pasa, ¿eh? Es que se ve que al malo no quiere que termine de dar el testimonio. Bueno, total, estamos ya grabando, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ya hacemos un primer evento tipo alfa, donde hago lo que puedo, conforme a lo que yo había sentido que tenía que hacer. Y a las 2 semanas tengo una experiencia muy fuerte. Yo seguía teniendo dones. Nadie dentro de la iglesia me había dicho que las terapias alternativas no estaban bien. De hecho, apenas había empezado mi conversión, una persona de dentro de la iglesia, digamos una consagrada, me dice, bueno, esto se soluciona yendo aquí y haciendo constelaciones familiares. Entonces, en vez de alejarme de eso, en la misma iglesia encuentro consejo de que tengo que hacerlo. No, pero sí hay sacerdotes que dicen que puedes hacer yoga, que no pasa nada. Entonces, yo tenía mucha confusión. Hay un momento en el cual yo doy con un sacerdote que le explico que tengo superpoderes, yo les llamaba superpoderes, ¿no? Dones especiales. Y me dice, pues ese don hay que discernirlo. Y digo, pues discierna usted lo que quiera porque esto viene de Dios. La soberbia de nuevo, ¿no? Todavía estaba ahí revoloteando. Total, esto es un sacerdote carismático, empieza a rezar por mí, reza 3 veces, no pasa nada, excesivamente así, que diga, bueno. Pero el caso es que yo salía de esas oraciones molida, me encontraba fatal. Y esta en concreto, después de esta tercera oración, ya llega un punto que digo, mira, estoy muy mal, se me ocurre llenar la bañera, meterle agua bendita y exorcizada, sal bendita y exorcizada, ponerme cantos gregorianos y meterme en la bañera. Bueno, ahí empiezo, pues la verdad empiezo a orar y siendo con mucha consolación por parte de Dios Padre. O sea, tengo un encuentro ahí muy bonito. Pero digo, mira, voy a ponerme esta oración de liberación que había visto en internet. No lo hagáis nunca. O sea, por favor, oraciones de liberación de internet, no. Solo las que os recomiende el sacerdote que sea vuestro guía espiritual o lo que sea, porque luego hay muchas personas que dicen, ¿y cuál fue? Digo, pues no la hagan, no ven los resultados. Entonces, bueno, yo hago esta oración, la voy escuchando y hay un momento en el que el sacerdote dice, grita tu maldito nombre y vete. Y gritó su nombre, pero no sé si se fue. Entonces, en ese momento, el demonio habla a través de mí, contesta a lo que el sacerdote había dicho y empieza a tener como 5 voces diferentes, donde el demonio empieza a hablar. Claro, yo sola, en la bañera, sin experiencia de nada, recién convertida, o sea, la imagen era un cuadro.
Pero lejos de asustarme, lo que sucede es que yo pierdo completamente el control del cuerpo, soy consciente, hay personas que están poseídas y que cuando les ataca el demonio pierden la conciencia. En mi caso, el Señor me ha regalado poder ser consciente, porque para mí es un regalo el poder experimentar la lucha despierta, digamos, consciente. Entonces, en ese momento, Él me coge, siento como el Señor me coge mi alma, no sabría explicarlo, y todo lo que está pasando de ataque con el demonio queda como en un segundo plano. Mi cuerpo se mueve, mi voz cambia, pero yo siento paz. Siento que estoy con el Señor todo el tiempo. Y de repente hay un momento en la oración que empiezan a invocar al Espíritu Santo y ahí, ¡bum!, vuelvo, tomo posesión de nuevo de mi cuerpo, soy capaz de salir de la bañera, caigo al suelo, me postro, empiezo ahí a alabar, a bendecir, a no sé, o sea, a implorar misericordia, o sea, yo no sé ni lo que recé. Cuando terminé de recuperarme, llamo a esta chica, que se llama Eva Vargas, y le digo, Eva, me ha pasado esto. Y me dice, pues no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Llamábamos al padre, estaba de vacaciones, no me lo cogía. O sea, era una... Y lo peor de todo es que después de eso, cuando me recuperé, yo tenía un directo de Nueva Era y lo di. Me conecté al Instagram y después del ataque, pues a hablar de vidas pasadas. O sea, súper fuerte el tema, ¿no? Entonces, ahí es mi primera lucha contra el demonio, Dios lo reprenda, y lo peor de todo es que hay muchos sacerdotes dentro de la iglesia que no creen. Entonces a mí me tocó irme de retiro, de ejercicios espirituales, contarle a este sacerdote lo que me pasó y no creerme. Entonces lo que me dijo es, mira, esto, tú céntrate en el amor de Dios. Céntrate en el amor de Dios, que una semana de ejercicios espirituales me metía en los matorrales, me volví a poner la oración, volví a tener manifestaciones y luchaba yo sola. Entonces era muy fuerte porque eran combates cuerpo a cuerpo. Y yo sabía en el fondo que el camino era las oraciones de liberación. Entonces, cuando yo terminé, yo tenía el teléfono de un exorcista y le llamé y le dije, me ha pasado esto. Y me dijo, bueno, como te vas a Fátima, cuando vuelvas de Fátima, pues hacemos el discernimiento. Bueno, pues cuando fue el discernimiento acabó en 3 horas de exorcismo. Fue muy, 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 muy fuerte. Y a partir de ahí tengo que decir que esto que me ha pasado ha sido la bendición más grande que el Señor me hubiese podido dar. Porque cuando vemos la acción del mal, cuando miramos al demonio, Dios lo reprenda, a los ojos, tienes la certeza de que Dios existe. No puede ser que exista el mal y que no exista Dios. Entonces yo siempre digo que las personas poseídas o vejadas es un dolor inmenso porque, a ver, hay momentos en los que te impide hacer una vida normal. Yo había momentos que tenían que venir a hacerme los exorcismos a casa. Pero, paralelamente, si tú abrazas la cruz, el Señor te regala unas gracias que no se pueden explicar con palabras. Y a día de hoy, abrazo la cruz, estoy enamorada de la cruz, sigo en lucha, obviamente no como antes, no tiene nada que ver, pero entre el apostolado que hago y tal, pues está muy enfadado conmigo, entonces, pues bueno, tenemos ahí nuestras diferencias de opinión entre lo que tengo que hacer y lo que no, y bueno, pues todavía vamos con mucha lucha, pero cada lucha me hace más fuerte, cada lucha me da más certeza de que Dios existe y además que está siempre derramando su infinita misericordia sobre nosotros, que la Virgen María no nos suelta. Vamos, por más que nos hayamos portado mal, que hayamos blasfemado, como fue mi caso, en contra de la Virgen María, que hayamos atentado contra la pureza en el mayor de los grados, mamá siempre te va a dar la mano. Y es muy importante tenerlo presente. Y a mí me ha costado, porque claro, al otro no le interesa que tú te lleves bien con la Virgen. Entonces es muy importante cultivar esa amistad con la Virgen María, porque ella te va a ayudar siempre, te va a proteger siempre y te va a dar buenos consejos siempre. Wow. Sin palabras, sin palabras. Sí. Gracias por el testimonio, Catalina. Realmente es muy fuerte tu experiencia
tu experiencia de reencuentro con Dios, porque uno podría decir, bueno, tu experiencia de encuentro con el mal, pero al fin y al cabo es tu experiencia de reencuentro con el Señor, ¿no? Que termina en eso. Eh, es muy bonitas tus palabras al final con respecto a la presencia de la Virgen, ¿no? Creo que es un elemento que lo tenemos eh, como incorporado a la hora de decir, bueno, sabemos que en la Virgen el mal encuentra a una de nuestra raza en quien Dios ha triunfado ya plena y definitivamente, ¿no? Entonces es terror lo que el mal debe sentir sabiendo que ya en uno de los nuestros la obra redentora del Señor se ha dado por completo, ¿no? En esa mujer tan pura y tan bella como es nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pero bueno, tu testimonio entero es un testimonio de reencuentro con el Señor muy, muy rico. Gracias. Gracias porque me has dejado así como Dios, cómo te ha ido conduciendo y cómo te ha ido llevando. Yo siempre digo, yo me acojo siempre a las palabras de San Juan Pablo II, que es el patrón del movimiento, creo, que dice, el amor siempre vence. No hay más. Tenemos que tener esa certeza. Sí, y también muy lindo, Catalina, esto que realmente esto que decís de que sos evangelio vivo, porque mucho de lo que decís y de lo que contás es como la prueba de lo que a veces uno estudia y predica, ¿no? Y acá es como ponerle un testimonio y un rostro concreto a esto de Jesús. Yo desde que estábamos con tu testimonio, he estado un poco con el evangelio de hoy, ¿no? El hombre rico que se va entristecido y que no se anima, ¿no? A poner su vida en manos de Dios. Y que esto es lo que el demonio más rechaza, porque él prefiere la soberbia del yo, ¿no? De ponerse uno antes de, porque uno sabe lo que quiere y lo que le hace feliz, ¿no? Y vos has hablado todo el tiempo de cómo cuando uno se pone en manos del Señor, Él empieza a orar, a actuar y nos va regalando lo que estamos buscando. O sea, que esa es la ilógica, como decías vos, ¿no? Es la cruz como decía San Pablo, ¿no? Que no nos deja irnos y que por ahí uno no entiende, pero lo disfruta, ¿no? Y eso es lo más lindo, ¿no? Poder disfrutar de esa presencia de Dios, aunque no se entienda cómo. Así que En, bueno. nuestro, en las promesas bautismales, nosotros siempre decimos, renuncia a Satanás, renuncio, pero es que también hay que renunciar a cosas, a hábitos, y puedo asegurar que a cada cosa que renuncies, el Señor te va a dar el 101%. Eso es así. Está escrito, cada palabra que está escrita en el Evangelio es cierto. Porque cuando yo empecé en esto, yo tuve que dimitir de mi trabajo por el tema de la posesión y fueron momentos muy difíciles a nivel económico. Y llegó un momento que el Señor hizo un milagro muy fuerte, y ya hablaremos de eso en otro programa, pero fue tan fuerte como de repente, ¡bum!, me devolvió todo lo que yo estaba haciendo por él. O sea, todo lo que había trabajado, cada hora, cada minuto que yo le había dado al Señor, el Señor me lo devolvió con creces. Y a día de hoy sigue siendo igual. Entonces yo digo, ¿estoy fallando en esto? Buah, pues yo trabajo más para el Señor y entonces eso se va solucionando. Entonces, es muy bonito, porque dices, ¿qué Es es buen lo que hay que hacer? pagador. Claro, trabajar para el Señor, ya está, es lo único que hay que hacer. No hay más. Es literal lo del Evangelio, ¿no? El que entregue casa, madre, padre, hermanos, campos, por mí por la buena noticia, ya aquí, en medio de las persecuciones, recibirá el 100 por 1 en campos, madre, ¿no? Sí. En Eh, todo, Y en todo todo. literal. en el marco del libro de la sabiduría, que es la primera lectura de hoy. Así que evidentemente el Señor ha querido que hoy hagamos esta entrevista y que podamos disfrutar de esta charla, esta conversación, porque es un momento de Dios. Así que, Catalina, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto porque hay un montón más para charlar, para debatir, pero la verdad que muchas gracias porque al menos a mí me ha servido y me ha ayudado un montón y me ha cuestionado también, ¿no? Esto es un final que decís vos, ¿no? Muchos curas a veces no creen
porque es verdad que a veces a uno le cuesta creer en estas posesiones y qué sé yo, y a veces no tenemos tantas herramientas. Pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por esto que nos has regalado. Muchas gracias. Me gustaría dejar los datos del movimiento, si puede ser, por si Dale, alguien sí, se sí, sí. encuentra en situaciones similares, ya sea de nueva era o de ataques del maligno, pues bueno, estamos para servir. De hecho, en Mendoza tenemos misioneros activos también que reciben. Pueden contactar en www.movimientocreo.com, movimientocatólicocreo@gmail o gmail.com, y luego un teléfono WhatsApp. Aviso, en el WhatsApp tardamos más en contestar, ¿vale? Pero ahí está la posibilidad, más 34 652 84 39 90, más 34 652 84 39 90. Muchas gracias, Cata. Ahí vamos en la edición a intentar poner eso en un marquito, así a la gente le queda. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya después también charlaremos un poco sobre el movimiento Creo. También podría ser una linda entrevista como para que puedas ahondar un poco en lo que hacen y eso. Pero bueno, por ahora... A su disposición. Cuando quieran, tienen mi contacto y aquí estoy. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Que Dios les bendiga. Bueno, denme su bendición, perdón. Bueno, Catalina, que el Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Y que descienda sobre vos, sobre el movimiento, sobre tu vida y tu familia, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Rezo por ustedes. Muchas gracias, Catalina. Rezamos mutuamente. Bendiciones, chao, Catalina. Chao. Chao, bendiciones.